Buenas noches amigos, mi nombre es Ezequiel y esta noche voy a compartir con ustedes el primer segmento de historias dentro de las historias, basado en la obra de Stephen King. Bueno, como primer paso voy a compartir con ustedes Cementerio de Animales, que es una obra que elegí específicamente porque fue el primer libro que leí de King. Vino a mi poder de manos de un pariente que estaba leyendo en ese momento It y me dijo que para empezar a leer a Stephen King, la lectura más amable, más llevadera, era Cementerio de Animales. Posteriormente me introduje en el universo King, aprendiendo y conociendo cada uno de sus otros relatos. Bueno, les comento. Stephen King se inspiró en un relato llamado La pata del mono, de W. Jacobs, que lo escribió en 1902. Este relato hablaba de un talismán, efectivamente la pata del mono, que poseía un militar, y ese talismán concedía 3 deseos. El problema del talismán era que, además de conceder los deseos, el precio a pagar por esos deseos era muy terrible. Esta historia llamó muchísimo la atención a Stephen King por su relato de un hijo enterrado por sus padres y a través del deseo vuelto a la vida. Entonces Stephen King, tiempo después, se mudó a un campo que tenía en Maine con su familia, y conoció a su vecino, se fue con su mascota que se llamaba Smokey, y una mañana esta mascota muere atropellada por un camión. Entonces ahí se le ocurre la historia, el relato del enterramiento de la mascota y su relación con el relato de la pata del mono. Bueno, paso a decirles más o menos un resumen de la historia, ya que no les voy a contar todo el argumento para que ustedes lo disfruten cuando lo lean. Básicamente la historia se centra en el ser humano y sus necesidades respecto a sus familiares, su deseo de tenerlos perdurablemente a través de la vida, y posteriormente lo que sucede en el relato es que Louis Creed, que es el protagonista, junto con su familia, su esposa y sus 2 hijos, pasan de vivir en la gran ciudad de Chicago en un campo de Maine, similar al que contaba Stephen King que le sucedió realmente. Estos personajes viven a la vera de una ruta muy peligrosa donde todo el tiempo es atravesada por camiones, y un vecino llamado Jude les indica la peligrosidad de esa ruta respecto de su mascota. La mascota en cuestión pertenecía a su hija mayor, Ellie, se llamaba Winston Churchill, que era un gato de color gris. En uno de los días que ellos estaban viviendo ahí, durante la noche, Luis va a compartir unas cervezas con su vecino, y al día siguiente de haber hablado con él, su vecino lo llama por teléfono y le dice que le quiere mostrar algo. Y lo que le muestra al costado del camino es su mascota, Church, muerta, que fue arrollada por un camión. Entonces es el momento donde Jude le cuenta la historia del pueblo donde habita la familia Creed. Le cuenta que hay un cementerio de mascotas que originalmente era utilizado por los niños del lugar para enterrar a sus mascotas, pero además hay un cementerio que es mágico, que está más allá del cementerio de mascotas y que tiene poderes de revivir a los animales queridos, con la única condición de que todo aquello que se entierra en esas tierras le pertenece a quien lo entierra. Es totalmente su responsabilidad. Con esta consigna, Luis, esa noche, pala en mano, va al cementerio indio a enterrar a Church. A todo esto, su hija se había ido de viaje junto con su madre a Chicago a ver a los padres de su madre y desconocía toda esta situación. Entonces, Luis quería remediar el hecho del gato fallecido enterrándolo en el cementerio mágico. Procede a enterrarlo, no sin dificultad, y cansado vuelve a su casa a descansar. Al día siguiente, por la mañana, descubre que Church volvió más lento,
más agresivo y muy extraño. Pero recuerda las palabras de Jude que le dice que está bajo su responsabilidad. Entonces, ante esta situación y con la vuelta de su hija Ellie, ve cómo su hija acepta al animal revivido de buena manera, notando algún cambio, pero se queda tranquilo que su misión para que su hija no sufriera se había cumplido. Tiempo después, y ya Luis trabajando de médico en la ciudad, teniendo éxito, organiza una reunión de amigos en el campo, en donde remonta un barrilete que se escapa de sus manos, y ante una distracción su hijo corre hacia la ruta detrás del barrilete a rescatarlo, con la mala fortuna de ser atropellado por un camión en ese mismo momento. Tremendo momento de la historia. Luis toma la terrible decisión de volver a utilizar el cementerio Micmac y decide enterrarlo con su familia, o sea, en el cementerio local, y esa noche va a buscarlo, lo desentierra y lo lleva al cementerio Micmac. Y esa noche, esta vez, Luis no duerme tranquilo a la espera de qué sucederá con su hijo Gage. Efectivamente, al día siguiente, como sucedió con Church, Gage regresa. Pero regresa, como le había adelantado previamente Jude, no se debe enterrar humanos en el cementerio maldito, ya que el regreso es de maldad, de agresión, y es muy peligroso. Siendo un niño, Luis no notaba esta situación, sin embargo, Gage se torna agresivo y se torna peligroso para la familia. Dicho esto, que es más o menos el argumento de la historia, y dejo para que todos ustedes, cuando decidan leer Cementerio de Animales, lo disfruten la segunda parte del libro, que es excelente. Paso a contarles el secreto que compartí con ustedes por la tarde. Stephen King, como les mencioné al principio, tiene un universo de personajes que perdura en el tiempo. Jamás deja librado al azar un personaje. Entonces, días atrás me encontraba leyendo Insomnia y descubrí que uno de los personajes de Cementerio de Animales seguía estando en el universo de King. Entonces voy a proceder y ustedes van a descubrir, voy a proceder a leerles y ustedes van a descubrir quién era ese personaje. Dice: era Hamilton Davenport, el propietario de Páginas Traseras, quien le había llamado. Estaba llenando el carrito de la biblioteca que guardaba delante de la tienda con libros de bolsillo, de brillante portada. Su vieja pipa, hecha de mazorca de maíz, que a Ralph siempre le había recordado el cañón de la chimenea de un vapor a escala, sobresalía de la comisura de sus labios, enviando nubecillas de humo azul al aire brillante y cálido. Winston Smith, su viejo gato gris, estaba sentado en el umbral de la puerta con la cola enroscada alrededor de las patas. Contemplaba a Ralph con su indiferente ojo amarillo, como si le dijera: ¿te crees que sabes lo que es hacerse viejo, amigo mío? Pues aquí estoy yo para dar prueba de que no tienes una puta idea de lo que significa hacerse viejo. Es decir, nuestro querido Church siguió viviendo en Derry, cambió de dueño, ya que el trágico final de sus antiguos dueños no permitió tener un lugar con ellos, y lo encontramos en Insomnia, así también como otros personajes, pero quería compartir este relato de King donde vuelve a homenajear a su viejo gato Church. Desde ya muchas gracias, espero que les haya agradado la historia.